Los nuestros ya conocemos, Señor, a dónde nos han llevado, a dónde han conducido nuestros corazones. Y por eso toda esa sanidad, Padre, siga siendo esa fuente de agua de vida que de nuestro corazón vuelve a secar esas fuentes viejas. Porque, Señor, tus caminos no son como nuestros caminos. Pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos que todas esas enfermedades, que todos, Señor, esos caminos, que todas esas mesas que siguen volcando, pues nos hagan ver siempre, Señor, un camino certero. Por eso, Padre, al bendecir tu mesa, Señor, pues bendito seas que esa mesa nos devuelve al lugar, nos devuelve a la posición que tenemos delante de ti, un lugar de trono, un lugar de autoridad, para decir, Señor, hasta aquí, justamente con esos pies cansados, con esas buenas nuevas que están volviéndose viejas, con esas rodillas, Señor, debilitadas, endebles, con esos corazones, Padre, que han producido todo ese mover de ese espíritu para traer, Señor, a una mente que lo único que nos hace es recordar que nuestras mesas, que nuestras casas necesitan de un verdadero pan, necesitan de un verdadero vino, necesitan del alimento, necesitan, Señor, como todo lo que en los cielos grita aleluya y como todo como en la tierra, Señor, sigue proclamando tu justicia. Necesitan, Señor, una verdadera fuente, una verdadera semilla que hable, Padre, en medio de las circunstancias, que nos ayude a mirar el horizonte y que, Señor, cada vez que nos encuentre contigo, nos abra los ojos para seguir mirando fuentes eternas, para seguir poniéndonos, Señor, de pies, para seguir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tomando ese lugar de privilegio que en los cielos y en la tierra tú nos has dado, ese lugar de alabanza, Padre, por cada vez que se abren tus cielos, por cada vez, Dios de los cielos, que se toma el lugar que tú nos has dado en esta tierra, por cada paso que tú nos damos, que contigo damos, pero que nos hace volver a tu reino, a tu justicia, que nos hace volver, Señor, a un arrepentimiento verdadero, que es volver siempre a tu camino, porque caminos hay muchos, pero en el nombre de Cristo Jesús, el tuyo siempre es de verdad, de vida, de salvación, de sanidad. El tuyo, Señor, es de fortaleza. Y por eso, Padre bendito, por tus hijos que hoy nos traes para el nombre de Cristo Jesús, alabarte en este culto, trayendo lo que tú nos das, trayendo una ofrenda de bendición que nos permite abrazar tu justicia. Bienvenido a ti, Dios de los cielos, que vienes a sellar tu camino, y bienvenido, Señor, a tus hijos que vienen a caminar el camino, Señor, que tú estás trazando para que el norte, el sur y el este y el oeste siempre sea, Señor, un camino de tu gloria, el camino de tus hijos. Bendito a tus hijos, benditos a tus santos. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo. Bienvenidos, bienvenidos. Está con frío. No, bendiciones. Claro, bienvenido. Bienvenido. María. Bendiciones. ¿Cómo le va? Bendiciones, Nati. Bendiciones. Carito. ¿Cómo está? Bendiciones. Hola, María Paz. Hola, María Paz. Hola, Hugo. Bendiciones. Bendiciones, ¿Cómo ¿cómo le está? va? Bienvenido. Bienvenido. Ah, Juan. Bendiciones. Ah, bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo está? Buenos días. Bendiciones. Hoy
Hoy es el día 24 del sexto mes y el día 24 del sexto mes nos acerca al día primero del séptimo mes, que es muy importante porque es el día de las trompetas, lo dice la Biblia, pero es el día de la aclamación, está escrito en la palabra. ¿Y por qué es importante? Porque del primer día del séptimo mes tenemos el día más importante para las religiones, digamos, las religiones más importantes del planeta, porque es el día de la propiciación, es el Yom Kippur. Y del Yom Kippur tenemos el día de Sukkot. Y esto, y este yo creo que es el idioma más fácil que nosotros, el idioma más fácil que nosotros podemos entender, porque toda la palabra a veces es complicada. Y es complicada por, por las interpretaciones o es complicada la palabra por la apreciación que se tiene con respecto a la palabra. Entonces, ustedes saben, la Biblia está escrita en un idioma que ya no se utiliza, porque toda la Biblia está escrita, la mayor cantidad de la Biblia está escrito en hebreo, arameo y griego, pero resulta ser que estos idiomas son idiomas muertos. Es decir, si usted aprende griego, ¿usted va a leer la Biblia? No, igual le resulta chino. Si usted sabe hebreo, o mejor dicho, le trae a un hebreo para que lea en hebreo, tampoco le resulta chino. ¿Por qué? Porque estos son idiomas muertos, lo dicen. Pero nosotros debemos de entender para simplificar estas cosas, que nosotros nos acercamos a una palabra viva, es decir, que lo muerto más bien es lo que se acerca a veces a la vida. Entonces, necesitamos no vivificar un idioma muerto, sino entender un idioma vivo. Y el idioma vivo es ese que se acerca para darnos vida. Cada vez que usted se acerca a la palabra, porque si se acerca a la palabra buscando idiomáticamente o buscando desde alguna perspectiva leerlo, no lo va a entender. Un muerto que lee la Biblia obviamente va a leer palabra muerta. Y la Biblia no es un idioma muerto, no está escrito en una lengua muerta, sino por el contrario, la lengua está escrita en una lengua viva. Por eso, por eso es importante que para nosotros, ¿por qué esto es importante? Porque para nosotros debemos entender que para el mundo y para todos es fácil, al mismo tiempo que es muerto, al mismo tiempo que es vivo, al mismo tiempo es fácil. Y, es fácil entender la Biblia porque está escrita con puntos específicos que los podemos entender todos. Me refiero, por ejemplo, a este día 24 y al primero del sexto mes, porque ya tenemos la fiesta mayor, que es la fiesta de las cosechas, la última de las cosechas, que es Sukkot. Y usted piensa que tenemos que a veces acercarles a las personas para Sukkot. No, y la respuesta es que todo mundo sabe, intrínsecamente, lo sabe de forma directa o de forma indirecta, sabe las cosas que suceden en el plano natural y las cosas que suceden en el plano espiritual. Por eso es que nadie se pone de acuerdo, ¿no? Porque, pero al final de cuentas todos lo saben. Y la historia más conocida de todo este mover es la historia de Cristo. Y eso es lo que nosotros también vamos celebrando en este séptimo mes, porque es la historia de Cristo que todos conocen. Y la historia de Cristo que todos conocen no es la historia de Cristo que conocieron cuando nació Cristo, sino la historia de que conocían antes de que nazca Cristo y la historia que conocían después de que nazca Cristo. Y tal es así que usted sabe la historia de Cristo, que todos conocían, porque todos sabían cuándo iban a ser Cristo. ¿Verdad? Todos sabían cuándo iban a ser Cristo. En el tiempo de Cristo sabían. Pues sí sabían. ¿Por qué sabían? Porque de antemano ya sabían. ¿Por qué sabían que iban a ser Cristo? No era por una sabiduría
de profundizar en las ciencias, sino era por acercarse, por tener ese acercamiento a las cosas vivas que Dios les nombraba. Entonces, para los sabios fue fácil. ¿Para quienes fue difícil saber el nacimiento de Cristo? Entonces, lo mismo, porque el nacimiento tiene que ver con el ser humano, porque el nacimiento es parte de la obra de Dios en cada uno de nosotros, y por eso el nacimiento es parte de lo que es para una mamá y de lo que es para una madre y lo que es para unos hijos. Es fácil porque de antemano ya sabe usted el recorrido para que usted haya nacido. En los detalles de donde uno tiene confusión, pero en el previo, en la historia previa de su nacimiento, ya sabe que esto es obra de los cielos y ya sabe que esto es obra de los cielos en usted y que sabe que es obra de los cielos en usted y en sus hijos para que continúe esa obra de los cielos. Entonces, por eso el libro de Ageo nos marca la ruta del día de hoy. En el capítulo 1, en el primer versículo o en el último versículo dice, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y esa fecha es muy importante porque esa fecha marca la situación alrededor. Es decir, marca toda la historia que venían acarreando y la historia que se podía cambiar. Y esto lo tenemos por la frase que dice, considerad bien vuestros caminos, dice el libro de Ageo, en el versículo 7. Es decir, considerad sus caminos. Ustedes conocen sus caminos, porque sus caminos no están en el pensamiento. Entonces los caminos están en el corazón. Y como lo hemos comentado, y siempre es necesario hacerlo, el libro de Ageo lo que dice, el libro de Ageo está 2 o 3 libros antes del Nuevo Testamento, lo que conocemos del Nuevo Testamento. Dice, pongan en el corazón sus caminos. El día 24 ponga, ¿a dónde les han llevado sus caminos? ¿A dónde les han llevado los caminos de la historia y a dónde ustedes quieren ir? ¿A dónde les han llevado? Entonces, ¿qué caminos le gustaría cortar? El de la muerte. ¿Qué otro? El de la desolación. El de la desolación, porque ese es el de la espada. ¿Qué más? ¿Qué otro camino le ha afectado a usted? El de la enfermedad. Entonces, ese versículo dice, pongan sus caminos en el corazón. ¿Para qué? Para que todos los caminos le muestren a dónde le han conducido los caminos. Ya. Y el día 24, ¿ustedes qué hagan? El día 24, cojan todos los caminos que usted ha recorrido. Como decía mi abuelita, recorran todos sus pasos. No, nuestra abuelita decía recorra sus pasos. Pero Dios en un flash, en un abrir y cerrar de ojos, le muestra. Todos los caminos le conducen ¿a dónde? Todos los caminos del corazón le conducen a una mesa. Le conducen a una mesa. ¿Y esa mesa qué hace? Esa mesa afecta. De esa mesa viene todo lo que usted come. Y todo lo que usted come, ¿a dónde afecta? Todo lo que usted come le afecta a la salud. O mejor dicho, le afecta al corazón. Todo lo que usted come le afecta al cuerpo. Así que todos los caminos que le conducen a esa mesa, ¿qué le han provocado? Le han provocado un corazón con una capacidad de bombear enfermedad. Pero la enfermedad, ¿de dónde sale? La enfermedad, más que del corazón, sale de dónde se va usted, sale de la mesa. Así que todos esos caminos, ¿a dónde le han afectado? Primero, le afectan a su mesa. Segundo, le afectan a su historia, pero vamos un poquito más. Tercero, le afectan a su cuerpo. ¿A qué parte de su cuerpo le han afectado esos caminos? Mire, entonces aquí usted ponga exactamente el corazón y ponga los caminos en el corazón, porque eso es lo que dice la Biblia. No ponga los caminos en la mente, ponga en el corazón.
porque eso le ha afectado al corazón, y al afectar al corazón le afecta a la sangre, y al afectarle a la sangre, ¿le afecta a dónde? Le afecta a todo el cuerpo. Entonces, y al afectarle todo el cuerpo, usted vea a qué área le ha afectado. Y todos esos caminos, ¿qué hacemos con esos caminos? Usted vea, hoy esos caminos tienen que dividirse. Esos caminos tienen que cambiarse. Y esos caminos tienen que volverle ¿a dónde? Tienen que volverle, porque caminos hay muchos, mesas hay muchos, pero hay un solo camino. ¿Y cuál es el camino de Dios? Entonces, eso es lo que hoy estamos haciendo. En una palabra, usted vea, qué parte usted quiere sanar? ¿Quiere sanar, digamos, quiere sanar su salud física? ¿Quiere sanar qué más? ¿Quiere sanar algún asunto fisiológico? Pero empiece con usted, ¿ya? Porque vamos a orar justamente para dividir los caminos. Si usted es capaz de dividir los caminos, ¿qué va a hacer? Es capaz de dividir las enfermedades. Si usted es capaz de dividir las enfermedades, ¿es capaz de qué? De dividir las mesas. Si usted es capaz de dividir las mesas, ¿es capaz de qué? Es capaz de dividir lo que no es cuerpo. No sé si me explico. Porque cuando es cuerpo, un asunto que pertenece al cuerpo, por pequeño que sea, ¿a dónde le afecta? Le afecta al cuerpo. Entonces, para sanarse, para sanar su cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo divide lo que es cuerpo de lo que es enfermedad. Y cuando divide la enfermedad de lo que es cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo sigue siendo cuerpo y la enfermedad dividida, ¿qué sucede? Entonces, ¿quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de dividir la enfermedad? ¿Quién es capaz de dividir los caminos? ¿Quién es capaz de dividir el corazón para dividir lo que no pertenece al cuerpo? Ese es capaz de ¿qué? Ese es capaz de diferenciar la división de lo que es la unidad. Porque la unidad es la unidad de ¿qué? La unidad del cuerpo. Sí. Entonces, cuando el cuerpo está unido, ¿qué hace el cuerpo? Divide la enfermedad. Ninguna medicina, escuche, ninguna medicina es capaz de dividir los caminos ni de dividir la enfermedad. La medicina, ¿qué es lo que hace? La medicina lo que hace es actuar con la enfermedad, ¿ya? Y el cuerpo, pero el que es capaz de hacer todas esas cosas, ¿quién es? Es el cuerpo. Es decir, ninguna medicina hace lo que hace el cuerpo, porque el cuerpo ¿qué hace? El cuerpo hace cuerpo. ¿Y la medicina qué hace? La medicina está ahí. A veces años y toda la vida dándose la vuelta en el cuerpo, pero nunca hace cuerpo, sino que a veces la medicina tarde o temprano se convierte en una toxina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a orar por eso, porque su cuerpo que es capaz de dividir, le dé un corazón que sea capaz de dividir, porque un corazón capaz de dividir es capaz de entender lo que es la unidad con Dios. Así que traiga sus caminos. ¿A dónde le han afectado sus caminos? Sus caminos le han afectado a la división o la unidad. Punto. Entonces, ¿usted qué? Dios nos trae la unidad. Por eso es el camino y no son los caminos. Y le trae a una mesa. Padre, como casa del Dabar, yo bendigo, Señor, porque todos los caminos nos han traído ahora a la casa del Dabar, nos han traído al camino. Pero el único camino es el de tu cuerpo, porque el único camino es el de tu unidad. Por eso, Padre, yo bendigo a todos los que estamos batallando con las enfermedades. Pero, Señor, la única forma de vencerlo es a través de un cuerpo. Y ese cuerpo es el único que tú nos das, porque nos lleva al camino, a la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús, hoy traemos nuestros caminos, Señor. Los caminos que nos han conducido a unas mesas y a unos alimentos extraños, Señor, porque no es lo que entra a nuestra boca, sino en el nombre de Cristo Jesús, es todo lo que es espíritu viejo,
todo lo que nuestros antepasados, o todo, Señor, lo que es la corriente de este mundo y los caminos de este mundo, siempre conducirán a una mesa de un gobierno que lo único que hace, Señor, es oprimir y querer atentar contra el cuerpo, atentar contra la unidad. Pero nunca podrán, Dios de los cielos. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendigo la mesa de mis hermanos y de mis hermanos, la mesa de la casa del Dabar y la mesa, Señor, de unidad, porque pertenece a la mesa de un cuerpo y a un cuerpo, Señor, que levantó una mesa para que esa mesa sea un trono, Señor, en nuestro cuerpo y en nuestra casa, y en donde, Señor, podamos levantar a verdaderos reyes, a un verdadero linaje y a una verdadera semilla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que ahora todo esto, el día 24, vamos a ver con enfermedades todavía más serias. Y la enfermedad más seria o los problemas más serios los tuvo que enfrentar María. Así que vámonos con María. María dice, Lucas 1:26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, Jehová está contigo, bendita tú eres, o bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de su padre David. Todos sabemos la historia, pero lo que yo quiero mostrar, lo que nosotros, no sé si sabemos, no sabemos, pero ella lo que sabía era que en el cielo y en la tierra, igual que todos nosotros sabíamos que hay un momento, hay un día, hay algo escrito, hay algo vivo, hay algo perenne, hay un idioma eterno, hay un idioma vivo que siempre va a estar ahí. Y eso se llama ¿qué? El día 24. Es decir, en el sexto mes, le dice el ángel, ¿qué va a pasar el día 24? Y el día 24 le dice, le da la condición del corazón. Entonces, le da la mayor unidad y le da la peor enfermedad. La mayor unidad, ¿cuál es? Aquí lo dice. La mayor unidad es Lucas 1:32. La mayor unidad que tenemos, que conocemos hasta la fecha actual y que conocemos y que conocen en el cielo es el trono de David. ¿Qué le parece? El trono de David. El trono de David. ¿En dónde está el trono de David? El trono de David no está fuera del mayor elemento. O sea, hay algo más poderoso que el trono. ¿Qué es lo más poderoso que el trono? Lo más poderoso del trono se llama mesa. ¿Sí? Entonces, en su casa, en la casa del Dabar, en los cielos, lo más poderoso no son los tronos. Lo más poderoso, ¿qué es? Lo más poderoso es la mesa. Y lo mismo, a María le dice lo mismo. Lo más, aquí es un problema de tronos, es un problema de reinos. No, entonces, no solamente es un problema de mesa, es un problema de reinos. Porque todos los reinos que tienen, la característica de todos los reinos es que tienen caminos y todos los reinos tienen mesas. Y todos los reinos tienen tronos. Pero el reino de Dios y de los cielos solamente tiene que una mesa. ¿Y cuántos tronos? Ah,
tiene una mesa y tiene 12 tronos. ¿Ya? Entonces, ahí vino el problema, María. Porque chévere el sexto mes. Pero mientras pasaba el sexto mes, ¿qué pasaba con los caminos de María? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué pasaba con los caminos? Bueno, tal vez no. Se acercaba al día 24. ¿Qué pasaba con el corazón de María? ¿Qué pasaba? Bueno, se ha puesto a pensar, ¿qué pasaba con la mesa de su casa? ¿Qué pasaba con los tronos de su casa? ¿Y qué pasaba con todos los tronos que había alrededor del nacimiento de Cristo Jesús? Entonces, todos los tronos, ¿qué decían todos los tronos? Pregúntele a Herodes, ¿qué decían todos los tronos? ¿Qué decía Herodes? Herodes, ¿dónde está ese trono? Es decir, si Herodes sabía, pregunta, ¿quién no sabía? Todos, absolutamente todos, o sea, todo el planeta humano sabe exactamente. Lo único que se hace es como decir, se hacen los locos nomás. Porque, ¿cómo nos damos cuenta? Porque Herodes, ¿por qué le interesaba? Porque Herodes lo que quería era eliminar ese trono. Entonces, todos los tronos, ¿qué hacen? ¿Quieren qué? Eliminar ese trono. Y para eliminar ese trono, ¿qué tiene que hacer? Fácil. Para eliminar ese trono, tiene que establecer un montón de mesas nomás. Es igual que en su casa. ¿Cuántas mesas hay? Se casa, ya tiene 2 meses. ¿Sí o no? Se casa, se casa, se casa y le aparecen 2 mesas. La mesa, dejémosla así, la mesa del hombre y la mesa de la mujer. Sí. Vienen los hijos y aparecen más mesas, porque del hombre y la mesa de la mujer, se establece también mesa de hombre y mesa de la mujer en los hijos. ¿Y los hijos qué hacen? También hacen sus mesitas. ¿Ya? Entonces, por eso, mire, ni Satanás es tan loco que quiere irse contra la mesa. Lo que quiere Satanás, ¿qué quiere hacer? Es establecer su propia mesa y dividir las mesas, punto. En cambio, Dios, ¿qué quiere hacer? Se casa, ¿qué quiere hacer Dios cuando se casa? Exacto, quiere volcarle esas mesas, las del hombre, quiere volcarle la mesa de la mujer y quiere darle ¿qué? Una mesa de varón y de hembra, punto. Sí. Viene la mesa de varón y de hembra. ¿Qué quiere a sus hijos darle? Lo mismo. A sus hijos quiere darle lo que usted tiene. Usted es varón y hembra, ¿qué le va a dar? En lugar de darle unas sillas, ¿qué le da? Le da mesa. ¿Y cuál es la mesa que les da? Es una mesa de unidad. Y entonces cuando les da una mesa de unidad, ellos, ¿qué pasa? Se sientan tranquilos y ya comienzan a reinar. ¿Y cuál es su reino? Su reino es su mesa. Y desde chiquitos ya saben que la mesa es varón y hembra. Contra ese reinado nadie puede. ¿Me explico? Sí, me explico. Porque Dios, por favor. Al hablar, buena pregunta. Al hablar acerca de las mesas, nos referimos a esta mesa, el lugar en donde lo que se mueve son estos 4 puntos, se mueven las esquinas. ¿Ya? Porque la única mesa, la mesa del Señor, es la mesa del incienso. Y es la mesa que tiene 4 esquinas. Pero resulta ser que la mesa del Señor tiene norte, sur, este y oeste. Es decir, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es más importante que los tronos la mesa? Porque la mesa tiene el conjunto del norte, el sureste y el oeste. Es decir, tiene el conjunto de todo lo que mueve el universo. ¿Qué es lo que mueve todo el universo? Las 4 esquinas, los 4 espíritus o el espíritu de Dios. El espíritu de Dios mueve. El espíritu de Dios mueve tiempos,
en el universo. El Espíritu de Dios mueve materia. El Espíritu de Dios mueve direcciones. ¿De acuerdo? Es decir, en su casa, usted se va a dar cuenta, porque en su casa, también su casa tiene 4 esquinas. Independientemente si su mesa sea redonda, no importa que sea redonda, pero en su mesa se sienta, ¿quién se sienta? Se sientan 2 reyes, se sienta un reino. ¿Y el reino influye a qué? Influye a lo que pasó, porque influye a las mesas anteriores. Porque en las mesas anteriores, o bien usted cuando se sienta a las mesas, se da cuenta qué tanto ha influenciado las mesas de su papá y de su mamá en usted. ¿O qué tanto influye la mesa de Dios en usted? ¿Qué tanto influye, qué tanto mueve la mesa en su perspectiva de las cosas? Porque en la mesa se da cuenta todo lo que se mueve. Ahí se mueve lo que está comiendo, se mueve lo que va a comer y se mueve, me explico, se mueve el presente, el pasado, el porvenir, se mueve la generación y se mueve sobre todas las cosas. Dejemos las direcciones porque todavía no hemos ahondado mucho eso, pero sobre todas las cosas, en la mesa se mueve lo eterno. ¿Por qué en la mesa se mueve? En la mesa se sientan ¿quiénes? Los hijos. Exacto. Y la característica de los hijos es que trasciendan generaciones. Si no trascienden generaciones, ¿la mesa en qué se convierte? En un sí. Y usted se da cuenta, desde que es niño, sigue creciendo, se da cuenta. Sí, usted ha movido. ¿Qué ha movido en la mesa? Ha movido hijos que mueven el reino y que mueven generaciones, o mueve hijos que siguen moviendo el círculo vicioso. Tal vez ahí me explico un poquito. ¿Ya? Entonces, por eso el día 24 es importantísimo. Y ahora vamos a María. Porque el día 24 ya sabían, como digo, sabía todo. Ya sabía Herodes, ya sabía. Herodes estaba esperando el nacimiento. Pregunta. Pero en el reino de los cielos, ¿qué estaban esperando? ¿El nacimiento o la concepción? El nacimiento o la concepción. ¿Cómo nace si no se concibe? Entonces, por eso, en el reino de los cielos, ¿qué se movió? Se movió el reino de los cielos, se movieron los tronos, se movieron los tiempos, se movió todo. Se movió la mesa y se movió el que ocupaba el lugar en la mesa para ir. Y por eso, mire, llega, esto le anuncia, pero ella tiene que llegar al día 24. Y para llegar al día 24, ¿cómo llega? No dice la Biblia cómo llega, pero sí vemos cómo estarían los caminos de ella. ¿Cómo estaban los caminos de ella? Tuvo 24 días, tuvo 24 días, si es que fue el día de 1, para ver sus caminos, para ver los caminos de sus generaciones y para ver los caminos que iba a trazar y para sentarse. Porque como le digo, la palabra, la vida le va a llevar al día 24 para que nuevamente vuelva a lo mismo. Vea sus caminos, vea su mesa y vea qué tipo de camino quiere transitar. ¿Por qué? El día 24 nuevamente le dice, pon tus caminos. ¿Por qué? Porque en los cielos estaba mostrando los caminos a todos, mostrando toda la oposición de los caminos y buscando a alguien que abre el camino. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es abrir el camino? Abrir el camino es únicamente abrir el ser para que venga la semilla y venga Cristo Jesús. O abrir el camino es justamente dividir los caminos y nuevamente o reorientar el camino, porque estamos en el 6º mes. Pero viene un problemita para ella. ¿Por qué? Porque el día 24, ¿cómo tenía que ser el camino? ¿Cuál es la característica del camino? Todos sabían el camino. No, todos sabían el camino. Entonces, vemos un punto importante, porque todos, ¿cómo sabían? Sabían que el camino tenía que venir ¿de dónde? El camino tenía que venir del trono de David.
¿Y a través de quién tenía que venir el camino? ¿Ah? Pregunta, ¿a través de María o a través de José? Ah, ese es exacto. Entonces, ahí tenemos un camino de la mujer y ahí tenemos el camino del hombre. Y parece sencillo, pero ese es un problema de cuerpo y ese es un problema de no saber qué es lo que dividimos y qué es lo que unimos. Vamos al libro de... Vea, ahí tenemos un problemita. Por eso le decía, mire, vamos al libro de Romanos. Mire, Romanos capítulo 1 del 1 al 3. Verá los caminos. Dice, Pablo, siervo de Jesús, de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Eh, en- ente- ¿Entendió el problema? El problema es que el día 24 se le complicó porque según la carne, ¿qué estaba pasando con María? Todos los reinos de este mundo en contra de quién estaban. De María. Y pregunta, ¿por qué todos los reinos del mundo, de este mundo estaban en contra de María? Porque la única que debía estar en favor de María era María. ¿Le cachó? Exacto. Porque estos caminos, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? Estos caminos son según la carne. Entonces, según la carne, ¿de dónde descendió Cristo Jesús? De David, exacto. Según la carne, ¿de dónde descendió Cristo Jesús? ¿De José o de María? Según, según la carne, descendió de José. Eso es lo que pasa, es lo que pasó con María. Tuvo 24 días para ver si María era carne o era espíritu. ¿Qué es carne? ¿Qué es carne? ¿Qué es carne? Primerito, carne es corazón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es carne? Es corazón. ¿Qué es carne? Si carne es corazón, ¿para qué la carne y el corazón son carne? Para que el cuerpo sea corazón, sea carne. Entonces, 24, y ahora usted tiene un día para que vea sus caminos. Los caminos de los caminos de dónde, de todas las mujeres, ¿a dónde le conducen todos los caminos de las mujeres? A Roma. A- Todos los reinos de este mundo se mueven por una mujer. Todos los reinos de este mundo se mueven por una mujer. Y esta mujer se llama la reina del cielo. Pero todos los reinos, pero el reino de Dios y de su justicia se movió ¿por quién? Por una mujer. Cuando esa mujer entendió que tenía, que tenía que dividir todos esos caminos y volver al principal camino. ¿Cuál es el principal camino? El principal camino de la mujer es: soy mujer, soy cuerpo y soy corazón. ¿Qué mujer no es corazón? Pero, ¿para quién es el corazón de la mujer? Pa- para todos, pero menos para, pero menos,
para todos, pero menos para ser mujer. Sí. Entonces, si usted quiere ser mujer, ¿por dónde tiene que empezar? Por la misericordia y por el corazón y por ser carne y no ser tan espiritual. Porque Dios no decidió escribir su palabra, no decidió poner su semilla en José, decidió poner su semilla en María. ¿Para qué? El día 24, ¿qué pasó con María? ¿Se enfrentó a todos los reinos de este mundo o se enfrentó a ella misma? Y cuando se enfrentó a ella misma, ¿se enfrentó a quién? Se enfrentó a todas las mujeres. Pudo enfrentarse a todas las mujeres, pudo enfrentarse a todos los reinos, pudo enfrentarse a todas las mesas. ¿Y pudo qué? Y puedo decir, tengo un camino, tengo una mesa. Sobre todas las cosas, tengo unidad, porque yo soy el factor de unidad o yo soy el factor de división. Así que todo lo que quieran dar a sus hijos empieza por todo lo que ha recibido. Y lo primero que tiene que hacer una mujer es aterrizar. Continuemos. Ahora, ¿qué es lo que le pesaba a ella? Primero, le pesaba su ascendencia. ¿Me explico? Entonces, por eso tenemos que ver, mire, esto es lo que le pesa a una mujer. Por eso vienen los caminos. Vámonos al libro de Mateo. Libro de Mateo, la genealogía de Cristo Jesús. Por si acaso, les había pedido que ustedes puedan leer la genealogía de Cristo. ¿Encontraron algo interesante? Nada, no leen. Nada. Es que una mujer está preocupada por el cielo. Está preocupada por el cielo. Está preocupada por devolverse ella el cielo, por dar el cielo a sus hijos por el cielo. Pero está exacto, mire, eso, como dice Carlos, mire, la mujer es la que está preocupada en la mesa, pero la mujer está preocupada solamente de este lado de la mesa. Está preocupada, no, espérese. Espérese un ratito. Eh, de este lado de la mesa está preocupada, de este lado de la mesa. ¿Sabe por qué? Porque la mujer está preocupada del sur. La mujer está preocupada del sur. ¿Por qué? Porque el sur encierra. ¿Por qué más del sur? ¿Qué hace el sur? Bueno, vamos a ahondar de ganar esto. Pero todo esto es cuestión de la mesa. La mujer, que entonces, ahora vamos a la mesa. Me parece chévere de forma práctica. La mujer, lo que tiene que hacer la mujer es mirar el sur, mirar la mesa siempre y mirar el sur. Y decir, yo no tengo la capacidad de la reina del cielo de mover solo el sur. Yo tengo la capacidad con mi novio en la casa de mover todo. Si no se mueve todo y solo se mueve el sur, no se movió nada. Porque yo tengo que mover a mis antepasados. Porque yo tengo que mover a mis hijos, tengo que mover a mis nietos. Pero si solo se está moviendo el sur, entonces por eso necesitamos saber qué es el sur. Porque el sur, ¿quién se encarga del sur? La reina del cielo, la reina del sur, Jezabel. O sea, si usted quiere competir con Jezabel, no va a poder. Entonces, si no compite con Jezabel y solo ve el sur, ¿qué va a pasar? Resulta ser que va a terminar trabajando para Jezabel. Entonces, eso es lo que sabe toda mujer. Y eso es lo que sabía María. Entonces, María, imagínese a María,
preocupadísima. ¿Cómo voy a dar a luz? ¿Cómo voy a hacer carne? Porque el rato que se cumpla eso, ¿qué va a pasar? Voy a tener un problema. Voy a tener un problema con David, voy a tener un problema con Dios, voy a tener un problema con la reina del cielo. Entonces, ese es el aspecto más importante que se jugaba ella. Y peor aún, pues, José, no se diga José. ¿Por qué José? Ahora vamos al plano humano, ¿no es cierto? El día 24, ¿qué estaban haciendo todos? Excepto María, ¿qué estaban haciendo todos? Todos lo que buscaban es cómo combatimos contra María, cómo combatimos contra ese hijo de Dios sin darse cuenta. Porque todo el mundo estaba esperando, como hasta ahora todo el mundo está esperando. ¿Qué está esperando? Todo el mundo está esperando al Mesías. Sí, usted y yo estamos esperando. Ahora la pregunta es, ¿para qué le espera? ¿Para que pase lo mismo que María? Sea un factor de división como alrededor era, o sea realmente una mujer que acepte esta descendencia. ¿Me explico? Entonces todo el mundo, y ella, entonces, al ver el momento que no se veía como mujer, se veía que, se veía que le venía el mundo encima, pues. ¿Quién no se le veía? Empezando desde Herodes, ¿no es cierto? Desde Herodes. Y de ahí sí sigan nomás toditos. Toditos los héroes y toditos los fariseos y todo. Más o menos como usted el día de hoy. Eso es lo que significa. Entonces se da cuenta cuál es la enfermedad de una mujer. ¿Por qué se enferman las mujeres? Pero, usted ve, ¿quiénes son las más enfermas? ¿Los hombres o las mujeres? Repito, ¿quiénes son las más enfermas? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Pero ¿quiénes resisten más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres son inmortales, discúlpeme. Las mujeres son inmortales. Les acaeció todas las enfermedades y ¡puf! Llegan nomás, tranquilamente llegan a los 80 y más. Pasó fuerte toda la vida el hombre. ¡Pum! ¡Pum! Al otro día, ¿qué le pasó? Pues, eso, mire, no, es en serio, eso hablando, se torció el dedo y está en cama. No, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, déjeme decirle la historia. Mi papá toda la vida fuerte. Llegó a los 50 años, pin, cáncer en 3 años, chao. Mi mamá toda la vida enferma, operada, hasta ahora está. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? La enfermedad, eh, la enfermedad es lo que mueve, la enfermedad es lo que se mueve en la mesa. Entonces, por eso, esta mujer entonces estaba preocupadísima, preocupadísima de su mesa, porque ella sabía que su mesa era la mesa de José. Entonces, ¿qué hizo? La mesa de José ya estaba feliz, porque dijo, ya tengo mesa. ¿Por qué? Porque mi mesa es la mesa de José y la mesa de José, ¿quién es la mesa de José? Exacto, vea, aquí está, empecemos desde el verso 16 para no alargar, ¿no? Mateo, Mateo, por eso este es un día importantísimo, porque el día, escuche, el día en 7 días es el día, es el día de Cristo Jesús, es el día ¿cómo se podría decir? Es el día, es el día de la encarnación de Cristo Jesús. Y la encarnación no fue cuando nació. Cristo, ¿por qué se vino a hacer carne Cristo Jesús? Por cuerpo, pues, por corazón. Porque podía venir como Dios. ¿Y en dónde decidió hacerlo? En un corazón, en un cuerpo. Entonces, por eso es el problema y podemos seguir ahondando en más problemas. Pero para entender, usted siempre va a tener que dirigirse a los problemas de los problemas. Y este problema lo vivió esta mujer. Mateo capítulo 1, verso 16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces,
Ya, es que todavía no entramos en la solución y en el problema de los problemas, pero como dice usted, se menciona a mujeres, pero tenemos dos genealogías. Entonces, aquí, por eso, aquí nos interesa una sola mujer. Si sale una mujer de aquí, ya. Amén. Sabemos si estamos, sabemos en qué mesa, sabe diferenciar la mesa y sabe qué mesa es la que está poniendo en su casa. Dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Ojo, no estaban casados. Ojo, por si acaso no va a decir ya eran uno. No, ojo, estaban comprometidos nada más. ¿Ah? Entonces, entonces, ¿qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es el ser natural? ¿Cuál es el idioma fácil de una mujer? ¿Cuál? Necesito, necesito mesa, necesito trono. Entonces María estaba feliz. ¿Por qué? Porque nada más, nada menos que tenía el trono de José, y el trono de José era el trono de David. Pero aquí tenemos un problema. El problema está en esta partecita. Capítulo 1, verso 6. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón de Urías, de la mujer de Urías. ¿Ya? Y Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a As. Entonces, tenemos una línea. David, Salomón. ¿De acuerdo? Y todo lo demás, eso es lo que me interesa, porque si no nos podemos quedar todo el día. David y Salomón. Pero todos saben que, todos el trono de donde, el trono siempre, ¿cuál es? El trono de David. Porque ¿quién le dio el trono a David? El trono a David le dio Cristo. Y el trono de David, ¿para qué fue? Para que nazca Cristo. Entonces, ¿qué le dio a David? Le dio mesa. Así. ¿Y qué movió David? David, ¿qué movió? Movió la mesa. ¿Ya? Pero aquí viene Salomón. ¿Salomón qué movió? Ahí bien. Por eso tenemos que irnos ahora a la otra genealogía. Vamos a Lucas, solamente hay dos genealogías. Lucas capítulo 3. Vamos, igualito vamos hasta David. Lucas 3:32. Pero ahora viene a la inversa la mesa. ¿Ya? Dice Lucas 3:32. David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boz. ¿Ya? Nuevamente, ¿en dónde se une David? Pero ahora veamos para dónde baja. 31, ¿qué dice? Lea, lea la inversa, no lea el mismo sentido, a la inversa, ¿no es cierto? Del 32 al 31, la inversa, ¿por dónde empieza la inversa? La inversa empieza por David. No, 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 lea conmigo. ¿Sí o no? ¿Ya? David, la inversa de David. ¿De David a dónde baja? A Natán. De Natán a Matata. Entonces, ¿se da cuenta? De David en la una genealogía, ¿para dónde se une? A Salomón. Y de la otra genealogía, ¿a dónde se une? A Natán. ¿Quién quedó afuera? ¿Por qué queda afuera Salomón? ¿Y por qué la otra? De Salomón hasta dónde se dirige? Se dirige hasta José. ¿Ya? ¿Qué pasó? Cambiaron de mesa.
¿Se da cuenta? Cambiaron de mesa. En lugar de que sea de la línea de Salomón, ¿por qué aquí le elimina a Salomón y en la otra sí se establece Salomón? Entonces tenemos dos problemas, tenemos dos mesas. ¿Con cuál de las dos mesas se queda usted? ¿La de Natán o la de Salomón? Pregunta, la mesa de Salomón. Ahora sí, entonces ahí tenemos un problema grave. ¿Quién no quiere la mesa de Salomón? O mejor dicho, ¿quién quiere la mesa de Salomón? Ya le cachó. ¿Quién quiere la mesa de Salomón? ¿Quién se apoderó de la mesa de Salomón? La reina del sur. Entonces, para ser mujer, para Cristo Jesús no le sacó de la mesa. Lo que dijo es, hay un problema. Tiene que, tienen que, ¿cómo lo ponemos? Primero tiene que darse cuenta, toda mujer que domina, toda mujer que se queda, toda mujer que se queda en el sur, tiene que salir del sur. Toda mujer que se queda en el sur anhela. Entonces, el trabajo del día 24 de la de María, ¿qué tuvo que hacer María? ¿Qué tuvo que superar? O bien, exactamente, o bien yo anhelo la mesa de Salomón o me quedo en la mesa de Salomón, porque todas mis generaciones se quedaron en la mesa de Salomón, o yo cambio de mesa y vuelvo a la mesa correcta. ¿Ya? Continuemos. Pero aquí tenemos una forma de hacerlo. Ya sabe, en su mesa, identifique cómo ha sido el sur de su mesa hasta ahora. Identifique cuán metida ha estado la mesa de Salomón. Ya sabe lo que hacer. Pero esa no es la única manera. La segunda manera. Pasamos todos por el día 24. Y el día 24, ¿qué hizo Dios? Vamos primero a Zorobabel, ¿verdad? Vamos a Mateo. Mateo, vamos con Zorobabel. Si estoy yendo muy rápido o muy lento, me avisa nomás. Los dos confluyen. Mateo 1:5, nos quedamos en Salomón, ¿no es cierto? De Salomón, Roboam y etcétera de los reyes que ya sabemos. Luego viene mire. Mateo 1:11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró hasta ahí dejamos. Pasamos por dos personajes que son importantísimos. Zorobabel. Zorobabel es hijo de Salatiel. ¿Ya? Perfecto. Vamos al libro de Lucas, a ver si nos dice lo mismo. Libro de Lucas, en las genealogías. Lucas capítulo 3. En el 31 nos quedamos, pero bueno, vamos directamente al 30 al 27, perdón. Dice, Judá de Joana, Joana de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel. Es decir, ya superó el problema de las mesas, pero nuevamente tenemos un cuello de botella, porque ambos confluyen nuevamente en Zorobabel y en Salatiel. Pero ¿en dónde cambia toda la situación? Cambia en el papá de Salatiel. ¿Ya? ¿Quién es el papá de Salatiel? Aquí lo dice
El, pap- el papá de Salatiel es, vamos a Mateo primero. El papá de Salatiel es Jeconías. Jeconías. Jeconías, ¿verdad? Mientras que el papá, el papá en el libro de Lucas es Neri. Ahora, ¿quién es? Le doy rapidito por cuestiones ya prácticas. ¿Quién es Jeconías? Jeconías. Vamos al libro de Primera de Crónicas. Capítulo 3. Primera de Crónicas 3. Verso 17. Los hijos de Jeconías, el cautivo, fueron Salatiel su hijo. Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 17. Los hijos de Jeconías del cautivo fueron Salatiel su hijo, Malquirán, Pedaías, Enasur, otros hijos Jecamías, Osama y Neabías. El 19. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Hananías, Selomí y su hermano. Ya. Entonces, Salatiel era bueno. Dejémosle por un instante para resumir todo. Y vámonos al libro de Ageo, que ahí es donde tenemos el día 24. Libro de Ageo, capítulo 1. Dios mueve, dice, 1:15 leímos, el día 24 del mes sexto, en el año segundo, del rey Darío. Podemos continuar el 14. Despertó el espíritu de Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos. ¿Ya? ¿Qué se necesita para la edificación de la casa? El espíritu de Zorobabel. ¿Por qué es importante el espíritu de Zorobabel? Porque el espíritu de Zorobabel es el espíritu de Salatiel. ¿Y el espíritu de Salatiel qué hizo? Cambió su ascendencia. Es decir, cambió su paternidad. Porque la línea de Salomón, la paternidad era a través de Jeconías. ¿Y Jeconías quién es? Jeconías es el cautivo. Es decir, ya tenemos tres líneas. De Salomón, ya le resumo. Si usted sigue la línea de Salomón, la mesa de Salomón y el sur, ¿en dónde va a caer? Va a caer en Jeconías. Y este Jeconías, ¿en qué se va a convertir? Va a ser una mesa de cautividad. ¿Quién rompió esa mesa de cautividad? El Espíritu de Dios de Zorobabel. ¿Qué hizo el Espíritu de Zorobabel? Le cambió a Jeconías. ¿Cómo se cambió a Jeconías? ¿Cómo se cambia a Jeconías? A través de la paternidad. Y la paternidad levantó a Neri. ¿Quién es Neri? Neri es una lámpara. Neri es la lámpara. ¿Quién hizo? ¿Quién fue capaz de hacerlo? Cambiaron de paternidad, Dios cambió de paternidad. O nuevamente, o nuevamente, o nuevamente se movió la mesa. O nuevamente alguien movió la mesa. O nuevamente se despertó un espíritu que movió a alguien que mueva esa mesa. Y ese alguien despertó a quién? En lugar de despertar a un padre, despertó a quién? Despertó a alguien que mueva ese espíritu. Y por eso, Dios, lo mismo que sucedió con María. María, ¿con qué estaba confrontada? Se estaba confrontada a lo mismo, confrontada por reinos. ¿Y ella qué decidió? Primero decidió exactamente, primero decidió por la reina, por la mesa de Salomón, pero mientras iba pasando el tiempo y llegó el día 24, ¿qué pasó? Se dio cuenta que la mesa de Salomón tenía una cautividad, tenía una línea de cautividad. Y entonces, ¿qué dijo?
prefiero estar en día de cautividad, o sí, voy a llegar y voy a completar el día 24 y voy a llegar al primer día del séptimo, del séptimo mes y voy a decir ¿qué dijo? Simplemente, sí, simplemente, exactamente, simplemente dijo, yo soy mujer y yo soy carne. Y el momento que dijo soy mujer y soy carne, se le curó la mayor enfermedad, porque el día 24 vio los caminos y vio el camino que le estaban ofreciendo. Entonces, el día 24, ¿hoy qué es? Hoy es el día del espíritu de Zorobabel, que hace de una mujer una verdadera mujer. No está escrita en la Biblia, pero para que haya cambiado de paternidad, obviamente, ¿quién hizo eso? La mujer. Por eso, María, quién tenía, quién tenía más carne? ¿Quién tenía más realeza? ¿José o María? ¿De dónde descendía María? ¿De David? ¿De David o de Salomón? De David. Y al final, ¿qué hizo ella? Dijo, soy mujer, digo sí y voy a caminar, porque lo que estoy haciendo es construir una casa y una casa sin mesa. Nuevamente, es una mesa con un cielo. Y una mesa con un cielo levanta siempre mujeres que se compadecen de todo, pero que terminan anhelando que la mesa de Salomón y terminan, si anhelan la mesa de Salomón, ¿cómo termina Salomón? Exacto. Por eso nadie se escapa del día 24. El día del 24, tranquilo, usted vea de qué mesas le están sacando, qué mesas están sus hijos, en qué mesa se puede poner y cómo van a terminar y cómo ha llegado ahora. ¿Quiere llegar ahora cautivo? O sea, la peor enfermedad no es la que usted cree que tener, sino la peor enfermedad es que teniendo un cuerpo está dividido, que teniendo mesa está, que siendo libre está cautivo, que teniendo, que teniendo ya un primer día del séptimo mes, pues nuevamente usted va a volver a lo mismo. Y la enfermedad resulta ser que la enfermedad es un poco cuando la solución es el camino. Y el camino, como usted ve, parte de dónde? El camino parte del sexto mes del día 24 para llegar al primer día. ¿Qué sucedió? Entonces, ¿qué sucedió el primer día del séptimo mes? ¿Por qué aclamó María? ¿Por qué? Porque ahí alguien vino a hacer mesa. No solamente vino a hacer mesa en María, vino a hacer mesa aquí en el planeta Tierra. ¿Qué sucedió? O sea que las navidades se adelantaron. Ahora estamos. Desde este día, no le digo que Cristo Jesús vino al vientre de María el primer día, sino que pudo haber sido entre esta semana y en estos 15 días. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la máxima aclamación. ¿Y cuál fue la máxima aclamación en el cielo? La misma que cuando usted vino al mundo. Lo en el cielo, cuando usted vino al mundo, es máxima aclamación. ¿Por qué? Porque era la misma aclamación cuando vino Cristo Jesús al mundo. ¿Por qué? Porque vino a levantar una mesa. ¿Porque vino para qué? Vino a hacer cuerpo. ¿Porque vino a qué? Porque vino a dividir las enfermedades. Entonces el día próximo día sábado tenemos el primer día y ese día se llama aclamación. Así que en un niño, ¿qué está sucediendo en un niño en el vientre? Va a haber aclamación porque eso está escrito en los cielos. ¿Y en los cielos qué va a haber? Va a haber aclamación. ¿Y por qué va a haber aclamación? Porque usted nació y porque hay un día de aclamación. ¿Y en el día de aclamación qué sucedió? El día de aclamación es ¿por qué? ¿Por qué? Porque no solo fue de oídas, vino el camino. ¿Para qué? Para que María ¿qué haga? Para que María camine. Lo mismo que
Lo mismo que ustedes que son mujeres. ¿Qué pasó cuando vino, cuando vino un hijo al vientre, a su vientre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Camina, camine. ¿Y a dónde le condujo ese camino? Le condujo a una mesa. ¿Sí? Recuerde todo su proceso de embarazo. Y ahí va a recordar todo el proceso de su mesa. Y va a reencontrarse con todos sus cautiverios. Y va a reencontrarse con todo el problema acumulado en el sur y envuelto en el sur. Amén. Vamos, vamos a orar entonces por el día 24 y por ese espíritu de Zorobabel. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tu mesa es de verdadero pan y de verdadero vino. Cada vez que levantamos nuestra diestra, como varón y como hembra, porque esa es la única unidad que levanta un verdadero reino y una verdadera justicia de un verdadero trono. En el nombre de Cristo Jesús, así como ese espíritu de Zorobabel levantó tu diestra y se tomó de tu camino, porque se tomó de tu mano, hoy nos tomamos levantando nuestra diestra, tomando de tu cetro, porque tu cetro no es un palo viejo, sino tu cetro es tu diestra, para que en el nombre de Cristo Jesús, así como tú levantaste nuestra mano, levantemos el cetro de nuestros hijos, porque cada uno de los hijos de la casa del Dabar y de los hijos de la casa del Dabar fueron hechos para levantar cetro, fueron hechos para levantar tu diestra, fuimos hechos para levantarnos en Cristo Jesús, y no solo de enfermedades y cautiverios, sino levantados para sentarnos en una mesa que mueve el norte, el sur, el este y el oeste de nuestra nación, de nuestra generación, porque esa reina del sur, porque ese espíritu de maldad, porque ese espíritu de falsos reinos, déjeme acordar de este, porque ese espíritu de Nimrod, porque ese espíritu de Jezabel no tiene parte en nuestra mesa, no tiene parte en nuestras manos, porque ese espíritu no tiene parte en nuestra nación, porque el que gobierna en tu mesa, ese es el que cambia la atmósfera, ese es el que cambia esos espíritus, ese es el que le dice a Jezabel que se arrepienta, ese es el que levanta a mujeres que con la misericordia de los cielos vuelven en el nombre de Cristo Jesús a decir sí a tu camino, así de decir sí a tu mesa, porque eso lo vemos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Desde el momento que tú nos diste un vientre y una semilla que da vida a tu palabra, que da vida a tu libro, que da vida a tu ley. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos porque nuestra aclamación ha empezado y porque este día de Sabbat que tenemos, nuestra aclamación es por quien vino a nuestras vidas,
por quien endereza nuestros caminos y por quien camina con nosotros y delante de nosotros, porque camina con su cetro y porque levanta nuestro cetro, que es tu diestra. En el nombre de Cristo Jesús, así como tomamos de tu mano, así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo sellamos para tomarnos como casa del Dabar. Porque si tomamos con tu diestra, es para levantar en el nombre de Cristo Jesús ese verdadero cetro en mis hermanos y en mis hermanas. Venga, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toda esa vara que se convirtió en serpiente, toda esa vara que los reinos de este mundo han hecho para levantar esa serpiente, hoy sea echada abajo, porque en el nombre de Cristo Jesús, así como nos tomas de tu mano, hoy levantamos la mano, la diestra de tu justicia, la que tú nos has dado, para que en lugar de levantar una serpiente, les levantemos un cetro de justicia, que nos levanta una mesa, que nos levanta un corazón, que nos levanta una verdadera misericordia desde el vientre de nuestras madres, para bendecir y levantar ese cetro en nuestros ancestros, volcando esa mesa de Salomón, pero moviendo ese espíritu de Dios que mueve hombres y mujeres, para que ese linaje nos haga levantar un corazón de carne, que empieza con la primera misericordia tuya, de habernos hechos varones y hembras. Y eso es por sostenernos de tu mano, porque eso nos hace varones. Y eso es de aceptar tu semilla, porque eso nos hace mujeres. Y eso cambia generaciones, para que lo que en la carne vivimos sea la fe, la fidelidad y la semilla de una diestra que se convierte siempre en cetro en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos este día 24 y que esa aclamación brote como en los cielos, porque la piedra angular vino a nuestras vidas para enderezar nuestros caminos y volvernos al camino y caminar tu camino, tu verdad y tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y Padre, conforme, Señor, a tu sello, qué mejor sello, Señor, que tu diestra, que en nuestro corazón hoy nos hace ver en nuestros hijos y en nuestras propias vidas, nuestra mesa, nuestra casa y todo lo que esta aclamación desde ya está produciendo, para que repercuta, Señor, así como nuestro corazón repercuta, Señor, en nuestra nación y nos devolvamos a ese reino, al reino de Dios y su justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Por favor, una mujer de shofar. Amén. Y así, Señor, como la mesa y el altar es santo, así, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, sea siempre el acercamiento de tus hijos. Porque todo el que se acerca a ti, Señor, y a tu mesa, pues en el nombre de Cristo Jesús, es para caminar
los caminos del Rey de Reyes que va delante de nosotros, levantando nuestra diestra para llevar siempre el cetro de tu reino y de tu justicia. Bendito sea, Señor, por este acercamiento, esta mesa y este corbán que mueve, Señor, el norte, el sur, el este y el oeste, que libera, Señor, los cielos y que a la reina del sur, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, le deja para que vuelva, Señor, al arrepentimiento de esa verdadera mujer que hay en las hijas de la casa del Navar, las hijas de nombre, las hijas, Señor, de reinado, las hijas, Señor, de unidad, las hijas de sanidad. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, que el Señor les bendiga, les guarde, alce su rostro, tenga misericordia de ustedes y que, Señor, la tierra del Shalom de Cristo Jesús hoy sea nuevamente la tierra de nuestra nación que vuelve a tu camino, porque pasa siempre por tu humildad, venciendo la humillación, porque si un pueblo es humilde, siempre vencerá la humillación. En el nombre de Cristo, en unidad de espíritu, todos podemos decir amén, amén, bendiciones.